Buenos días, jóvenes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestro curso de Historia Universal. Vamos a hablar hoy día acerca del imperialismo, ¿no? A manera de introducción, ¿qué podemos decir acerca del imperialismo? En el periodo, en este caso comprendido entre los años de 1870 a 1914, las economías en todo el mundo alcanzaron una gran interdependencia. En este contexto, las principales potencias industrializadas, sobre todo las de Europa, se dispusieron a establecer mediante reparto de territorios, especialmente en África, un nuevo sistema de dominación llamado imperialismo, y viene a ser la fase superior del capitalismo. Con posterioridad, las disputas territoriales por la apropiación de mercado y fuentes de materia prima darían lugar a lo que más adelante vendría a ser en los años de 1914 y 1919, hasta 1919. ¿Qué se da entre esos años, jóvenes? A ver, piense. Muy bien, la Primera Guerra Mundial. Y fueron las potencias altamente industrializadas de Europa, como Inglaterra, Alemania, Francia, las que van a, en este caso, a enfrentarse queriéndose apropiar de territorios que son fuera de sus fronteras, para de esa manera asegurar nuevos campos de inversión. Entonces, con esa pequeña introducción vamos a dar inicio a conocer más acerca del imperialismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las formas, en este caso, en las cuales estos países industrializados ingresaron a otros países, a otros continentes, como viene a ser África? ¿Qué se entiende? A ver, ¿qué sabes tú acerca del imperialismo? ¿Qué es imperialismo? Se entiende en este caso por imperialismo a la manifestación del máximo desarrollo del modo de producción capitalista en su última fase, que surge como resultado del propio desarrollo dialéctico del mismo, expresándose a través de la concentración de la producción y del capital, así como el surgimiento de los monopolios que aparecen con la negación de la libre competencia. De igual manera, se manifiesta a través de la expansión de capitales hacia los países que tienen materias primas, es decir, países de África, Asia, Latinoamérica, son parte del interés de los países industrializados. Este desarrollo empezó a gestarse desde los siglos XIX, plasmándose con la consolidación del capital financiero. De esta forma, se establecieron los grandes monopolios, los cuales, vinculados con los gobiernos de turno, pudieron alcanzar el control de estos recursos, mercados y sobre todo mano de obra barata. Pero el propio desarrollo de esta fase del capitalismo también permite evidenciar contradicciones. La principal, la del proletario burguesía, se manifiesta ya a nivel mundial. Asimismo, van a aparecer nuevas contradicciones entre los propios países industrializados o países monopólicos que buscan recursos, impulsando por ello guerras, y también las contradicciones entre los países que son colonias o semicolonias frente a las potencias coloniales, ¿no? Entonces nosotros sabemos ya ahora, entendemos qué es el llamado imperialismo. Características del imperialismo, ¿no? Tenemos características económicas, políticas, ideológicas, tecnológicas y demográficas, ¿no? Una de las características, en este caso del imperialismo, es la concentración de la producción, ¿no? Es la concentración de la producción y del capital para establecer los llamados monopolios, que se manifiesta con el incremento de la industria y el proceso acelerado de la concentración de la producción en empresas cada vez más fuertes económicamente. El monopolio surge de la libre concurrencia del capital, el cual trae como consecuencia la concentración de la producción en un número reducido de empresas en ascenso. Esta concentración, cuando llega a un cierto grado de desarrollo, conduce al monopolio para lograr controlar los mercados a nivel mundial. El imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Con ello queda ya determinado el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y precisamente de la libre
concurrencia es el tránsito del capitalismo a un orden socioeconómico más elevado. Eso quiere decir que el libre comercio por sí solo no garantiza la equidad entre las empresas, más aún que los anuncios, en este caso de los ideólogos del liberalismo económico, no se cumplieron, pues ellos afirmaban que el interés individual de los empresarios tiene su correlato en el bienestar público. Sin embargo, tú sabes que el resultado fue otro, mayor enriquecimiento para los capitalistas, ¿no? Se olvida hacer de manera un resumen acerca de una característica económica. Luego tenemos otra característica del imperialismo. Se da la llamada consolidación de los bancos. A medida que los bancos van realizando operaciones cada vez más grandes para los intereses de la burguesía, las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista se van subordinando al papel que desempeña un número pequeño, ¿no? Reducido de monopolistas. Estos últimos obtienen así la posibilidad de enterarse con exactitud de la situación de los negocios de los distintos capitalistas para después controlarlos y de esa manera ejercer influencia sobre ellos y finalmente determinar su destino, ¿no? Luego tenemos la exportación. ¿Qué es la exportación? Exportación de capital. Esta exportación de capital se va a dar a inicios del siglo XX en Europa. La situación monopólica de unos pocos países denominados ricos, en los cuales la acumulación de capital había alcanzado proporciones gigantescas, hizo que surgiera un enorme exceso de capital. De esta manera, la burguesía impulsó la exportación de capital hacia países coloniales o semicoloniales ricos en materia prima para ejercer de esa manera su control, ¿no? Las formas de explotación de capital se desarrolló en forma de capital productivo, el cual se invierte en las empresas industriales, ya sea agrícolas de transporte, y en otras en préstamos, como los llamados empréstitos al Estado. Luego, otra característica, tenemos el reparto del mundo entre todas las asociaciones monopólicas, ¿no? Como se ve ahí en nuestro pequeño mapa mental, vemos ahí, ¿no?, una mano que sostiene el planeta, ¿no? El planeta y cada uno de ellos se ha dado el llamado reparto del mundo entre los principales países potencia o los principales países imperialistas. En este caso, estos grandes monopolios se reparten entre ellos el mercado interior, apoderándose casi por completo de la producción del país. El capitalismo ha generado las condiciones para la creación de un mercado mundial y a medida que se ha venido desarrollando la exportación de capitales, se contribuyen los carteles internacionales con los que se dan acuerdos entre estas asociaciones monopólicas. Y por último, ¿no?, conjuntamente con ello, los estados imperialistas son fortalecidos militarmente por sus respectivas burguesías financieras, para que éste pueda proteger los intereses de sus transnacionales. Están ubicados en lugares diversos con el objetivo de tener el control de los mercados. Asimismo, tenemos que señalar que los intereses de esta naciente burguesía financiera y el papel del capital financiero con la creación de un espacio económico lo más amplio posible y que logre un control hegemónico. También la exclusión de la competencia extranjera mediante obstáculos, como es el incremento de aranceles. Y por último, la conversión del territorio colonial en áreas de explotación en favor a los llamados monopolios, ¿no? Recordemos que el desarrollo del imperialismo genera muchas contradicciones, las cuales irán agudizando la crisis de nuestro sistema capitalista, ¿no? Entre ellas podemos mencionar el trabajo y el capital, es decir, entre burguesía y proletario, que se va a desarrollar a nivel mundial, cierto enfrentamiento. Se va a dar, en este caso, también entre las potencias imperialistas, que provocarán guerras mundiales más adelante, entre las potencias imperialistas y las colonias, que va a fomentar un proceso de lucha y sobre todo de liberación. Este desarrollo genera también la necesidad de una revolución ¿de quién? Del
proletario, que elimina la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Entonces, entre ellos nosotros podemos indicar, ¿no?, que estas son algunas de las principales características, ¿no? En demográfica tenemos lo que viene a ser también el excedente de la población, también en lo tecnológico se da la superioridad tecnológica, lo que ya mencionamos hace un momento, la militarización en diferentes países con el fin de proteger sus estados financieros. En ideológico se da la misión evangelizadora, la superioridad de raza blanca. En lo político se da lo que viene a ser el aumento del prestigio. Recuerda que para estos países capitalistas lo importante es que sean conocidos a nivel mundial porque eso les va a dar mayor prestigio. Entonces eso va a ayudar también a eliminar a las competencias existentes en todo el mundo. ¿Ok, jóvenes? Entonces espero que se haya entendido esto con respecto a las características del imperialismo. Las formas de dominio del imperialismo. Durante el desarrollo de esta fase del sistema, se impulsa una serie de modalidades de explotación de los territorios ricos en materia prima, mercados y mano de obra barata. Iniciaremos nosotros hablando acerca de la colonia, ¿no? Esta colonia, concepto que hace referencia a los territorios ocupados y administrados por un gobierno ajeno a estos mediante la invasión, y en el que por lo general se impone una autoridad extranjera de la denominada metrópoli, ¿no?, ejerciendo un control económico, social y sobre todo político. Tenemos también el llamado protectorado, es la denominada relación entre dos estados, en la que el estado invasor garantiza la protección del dominado estado débil, ¿cierto?, contra agresiones externas o disturbios internos. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, el Estado interventor monopoliza las relaciones diplomáticas con terceros, de modo que a través de aquel se concluyan tratados internacionales que interesen al Estado protegido. También tenemos los llamados enclaves, zonas de explotación por parte de monopolios imperialistas de los recursos que posee un país dominado o subdesarrollado. Esta forma de dominio se mantiene vigente hasta el día de hoy en actividades primarias o secundarias, propiedades de multinacionales. En el mejor de los casos se daña la población autóctona. Por ejemplo, tenemos las plantaciones vinculadas a multinacionales agroindustriales que consume el suelo fértil en países con problemas de mala nutrición en sus habitantes. Tenemos las llamadas concesiones. En este caso, las concesiones es una forma de dominio en el que los gobiernos de turno de países pobres o administradores provinciales otorgan al capitalismo el derecho o privilegio para la explotación de un territorio o fuente de riqueza, ¿no?, la prestación quizás de un servicio, como es en el caso de transporte, recursos energéticos, lo que es el pago de impuestos, entre otros, ¿no? Un caso de ello viene a ser de la empresa española inversionista, en este caso la empresa española de inversiones norteamericanas llamada Telefónica, que se había posicionado en su momento, ¿no?, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Uno de ellos es el caso peruano. Entonces aquí tenemos las fases o las formas de dominio del imperialismo. Y por último hablaremos sobre los estados imperialistas. Vamos a iniciar con el Imperio Británico, ¿no? El Imperio Británico, sabemos cuando mencionamos el Imperio Británico, ¿de qué hablamos? De Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de color rosado a Inglaterra. Entonces nosotros vamos a identificar aquellos países que fueron en este caso en su momento colonias de Inglaterra. Por ejemplo, tenemos por aquí, por Asia, tenemos a Hong Kong, y en el año de 1841 se convierte en este caso en una colonia británica. Luego tenemos también la India, aquí está la India, ¿no?, de color rosado también la India, que también se convierte en una colonia de explotación básica. Tenemos Egipto, ¿no? Egipto, quien vende sus acciones del canal de Suez ¿a quién? A Gran Bretaña. Y también tenemos, por qué no olvidarnos, de Birmania, que también forma parte, en este caso, de una colonia, de la colonia inglesa. Entonces, jóvenes,
no solo era en Asia donde tenía colonias, también tenemos colonias en América y también colonias en África. Entonces, recuerda que también Inglaterra va a tener una gran cantidad de colonias en el continente de África. También tenemos a otro imperio, ¿no? Tenemos al imperio francés. Y el imperio francés está señalado ¿de qué color? De color amarillo, ¿no? Aquí está el imperio francés. En el imperio francés vamos a identificar, aquí podemos ver que también en el extremo norte de África forma parte de Francia. Tenemos también el territorio de lo que viene a ser Madagascar, tenemos Sudán, ¿cierto? Sudán que está en el norte, Níger, Costa de Marfil, África Occidental, tenemos Chad, Gabón, África Ecuatorial, tenemos también a Marruecos, que forman parte de ¿qué? Del imperio, en este caso, francés. Luego tenemos al imperio, en este caso, al imperio alemán. Aquí está el imperio alemán, que está señalado de un color jade. Ahí lo pongo un check. Este imperio alemán. A ver, identifica dónde está el imperio alemán. Aquí podemos ver, lo voy a subrayar de rojo, estos países que forman parte de las colonias de Alemania, ¿no? Ahí tenemos estas colonias se desarrollan en buena parte gracias a la labor e impulso de su emperador Guillermo II y a su gran canciller Otto von Bismarck durante el siglo XIX. ¿No? Entre las colonias, como ya he mencionado, tenemos a Tanganica, Toga, Camerún, Nueva Guinea, ¿no? Entre las principales del imperio alemán. Luego tenemos también al imperio italiano, ¿no? Aquí tenemos el de color morado, ¿no? Al imperio italiano, a Italia, y nosotros podemos, perdón, el de color morado, claro, el morado es Italia, y podemos aquí identificar, ¿no? Aquí está, ya lo voy a identificar, de color verde, al imperio italiano, en este caso, entre sus principales posesiones podemos mencionar a Tripolitana, Somalia, Eritrea, entre las principales, en este caso, colonias italianas. No vamos a hablar de todas, pero ahí con los colores podemos ver a cada país. Tenemos a España, a Portugal, los Países Bajos, al Imperio Otomano, Bélgica, y ¿no? Observando los colores nosotros podemos identificar a qué países formaban parte de sus colonias en el siglo XIX. Acá tenemos nuestro mapa de Europa para poder identificar previamente cada uno de esos territorios. Jóvenes, entonces vamos a seguir. Y por último, jóvenes, vamos a hablar acerca de las consecuencias del imperialismo. Iniciaremos con las consecuencias, en este caso, económicas, ¿no? Los territorios ocupados se van a convertir en los productores de mercancía necesaria para la metrópolis, lo que causa la pérdida de la economía natural, así como la desaparición de las formas ancestrales y culturales de producción. En las consecuencias demográficas y sociales, pues la burguesía precedente de la metrópolis se ubicó en la clase alta de la sociedad. En cuanto a las consecuencias políticas, ¿qué podemos decir acerca de las consecuencias políticas? Que los territorios colonizados van a experimentar cierto grado de dependencia con respecto a la metrópolis, lo cual va a causar enfrentamiento entre los colonizados y los llamados imperialistas. Y por último, las consecuencias culturales, esto va a originar, bueno, todos sabemos, ¿no? La pérdida de identidad de los colonizados a partir de la implementación del patrón de conducta y sobre todo la mentalidad de los colonizadores. Entonces, jóvenes, esto sería todo con respecto al tema de imperialismo. No te olvides repasar tu libro para que puedas profundizar más sobre el tema y en este caso intentar responder las preguntas relacionadas a la clase que estamos trabajando hoy día. Nos vemos en la tarde, jóvenes. Nos vemos, cuídense.